Pues estoy bien, la verdad. Justamente estaba hablando antes con Víctor y decía, estoy nervioso, que al final, después de tanto tiempo, vuelves a salir de casa y sales de una manera, bueno, como tiene que ser, y me encuentro en una situación, en un equipo que el año pasado tuvo muchas dificultades, voy a decir una comparación, ¿no? Como yo, teniendo dificultades, y el reto me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando ya se formaliza todo, me pongo nervioso el pensar en esta temporada. Me ilusiona, con muchas ganas, y al final volver a tener esos nervios cuando estás debutando, cuando estás empezando, me encanta. Entonces, por eso te puedo decir que estoy bien. Lógicamente, la despedida de Atlético de Madrid es muy dura para mí, porque al final es mi club el que me lo ha dado todo, pero ahora mismo aprovecho para aprovechar esta oportunidad que me parece preciosa. Pues mira, una de las razones son las que te he dicho, ¿no? Aparte, típico que te van a decir todos, ¿no? El Sevilla es un grande. Al final ha competido siempre en Europa, a pesar de que, como te digo, que el año pasado fue duro para todos los sevillistas. Creo que es la mejor sintonía que tenía y, sobre todo, el cariño que me transmitieron tanto el presidente como el director deportivo, el entrenador. Creo que es el momento justo, es lo que yo necesito, ¿no? Al final, sentirme querido, sentirme valorado y poder demostrar esa confianza, devolvérsela con partidos o con hechos en el campo. Sí, no, lógicamente lo que tú dices, ¿no? Económicamente no es la cuestión, sino es lo que te digo, ¿no? Aprovechar esta oportunidad para sentirme cómodo, disfrutar del fútbol, que es lo que busco, y creo que aquí era el sitio idóneo, ¿no? La gente, como le decía Victorio, la gente es muy buena, la gente es muy mala, pero esa presión es la que hace que el futbolista tenga que sacar lo mejor de sí, ¿no? Entonces yo quiero venir a una situación complicada y poder dar lo mejor de mí para cambiar la situación, ¿no? Y es uno de mis objetivos, la verdad. Y yo lo que quiero es disfrutar. Es decir, al final hay muchos partidos que he jugado muy bien, he dado 2 asistencias en un partido y no he disfrutado del partido. Entonces eso es lo que yo busco ahora. Busco encontrarme a mí mismo, busco el poder disfrutar del día a día. Como te he dicho, esos nervios de niño es lo que me está, sobre todo, ilusionando todavía más. Que digas, joder, no solamente la responsabilidad de representar al Sevilla, sino el decir, guau, tengo esta ambición, tengo estas ganas que, a pesar de 400 y pico partidos en el Atlético de Madrid, o los goles, o la asistencia, lo que sea, me ilusiona el poder representar al Sevilla, me ilusiona el poder que la gente se sienta identificada con mis valores, y poder transmitir eso desde el campo es lo que ahora mismo me está motivando muchísimo para estar aquí hoy. Vengo a ayudar al Sevilla en todo lo que pueda, es decir, líder o no, voy a estar intentando predicar con el ejemplo desde el trabajo, desde la humildad, y desde entonces ahí pues ya se verá si te consideran líder, porque tú no eres líder, sino te consideran los demás. Entonces, a trabajar, a callar, y sobre todo lo que te digo, ¿no? Para mí es trabajo, 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 y todo lo demás llega. Muy importante, lógicamente, que el club, el director deportivo, te muestren cariño, pero al final, si el entrenador no te quiere o no te muestra cariño, no es la mejor opción. En este caso fue todo lo contrario, ¿no? Las 3 personas, José María, Víctor y García Pimienta, me mostraron mucho cariño desde el principio, a pesar de X circunstancias que han ido cambiando durante las negociaciones. Ellos siempre han mostrado interés en mí, que me querían en su equipo, y eso es lo que, digo, es lo que necesito en este momento para dar mi mejor versión. Cuando hablo con el míster, la idea de juego te atrae, y lo que más claro hablamos al final es que, por mucho que tengas una idea, tú tienes que adaptar. Te tienes que adaptar a lo que venga y lo que te pida el partido. Hay veces que tendremos mucho el balón, otras veces lo circularemos más, otras veces iremos más directo, otras veces tenemos que jugar balón largo. Eso, el Sevilla se tiene que adaptar a jugar cualquier tipo de partido para llevarse los 3 puntos. Fíjate que mi debut en Liga con el Atlético de Madrid es en el Sánchez Pizjuán, y todos los partidos con Sevilla y Atlético de Madrid, pues al final son siempre muy caldeados, muy calientes, con un ambiente hostil, pero al final muy bonito, ¿no? Siempre recuerdo cuando El Arrebato una vez nos cantó en directo en un partido también. Al final, cuando la gente la canta a capela, seas local o visitante, esa canción, y que la gente la sienta así, te entra por dentro. Te entra por dentro. Al final, veníamos en el coche muchas veces, mi hermano y yo, escuchando la canción, y de pequeñito encima también mi madre la tenía en el móvil, porque, pues, digo, aunque sea sevillista o no sea sevillista, al final esa canción le gusta a todo el mundo. A mí personalmente me gusta, como te he dicho, ¿no? Me gusta que la gente te exija, y al final esta afición es una de las que te exige, ¿no? Pero yo creo que también son de las que valora, como tú dices, el esfuerzo, el trabajo, y al final a veces el resultado, pues, puede ser adverso, ¿no? Pero si ellos se sienten identificados con lo que el equipo representa en el terreno de juego, ellos estarán contentos y se podrán ir tranquilos a casa. Eso es lo que a mí
me marca en mi idea que al final la gente cuando se va al estadio, lógicamente todos queremos ganar, ¿no? Pero si no se puede ganar, que por lo menos la gente se siente identificada y pueda incluso muchas veces también atraer a más sevillistas. Hay mucha gente que es joven, que no conoce el fútbol o está iniciando, que tú cuando vea el Sevilla Fútbol Club, vea un equipo que le guste y que se identifique con ello. Bueno, es que es una de las razones por las que estoy aquí. Lógicamente, como te digo, para mí es muy importante que el entrenador tenga una idea similar a la mía, que el entrenador tenga esa ambición como la mía, es decir, que estemos un poco de la mano, ¿no? Y al final, escuchando al míster, dices, joder, yo en este sitio puedo encajar, me siento identificado, me gusta, creo que puedo sacar mi mejor versión creando esta base, ¿no? Y al final ha sido muy cercano conmigo, ha sido una persona que ha confiado en mí desde incluso antes de firmar por el Sevilla y totalmente agradecido por darme esta oportunidad. Yo vengo de unos años en el Atlético de Madrid que no han sido del todo positivos, a pesar de jugar o no jugar, no han sido del todo positivos y al final cuando uno sale de casa, pues, al final es todo nuevo, todo lo valoras y es lógico que al final sea positivo. Personalmente para mí fue muy positivo, pero en cambio a mi mujer no. Es decir, esto es una cosa que no es solo del jugador, del profesional, sino toda la gente que llevamos detrás, en este caso mi familia. Y yo te puedo decir que para mí fue positiva porque viví muchas cosas positivas a pesar de tener más o menos minutos. Coincidí con un vestuario increíble, con varios amigos. Fue muy bonito a pesar de no tener todos los minutos que un jugador siempre quiere tener. Y la experiencia, sobre todo las ganas de aprender inglés, aprender una cultura nueva, aprender muchas cosas que aprendes en Londres, es lo que te llama la atención, ¿no? Entonces, por eso el salir de casa siempre creo que es positivo, ¿no? Entonces, yo normalmente intento valorarlo siempre la parte positiva, también hay cosas negativas, pero yo prefiero centrarme en lo positivo. Hombre, ya te digo que el nacimiento de mi hija seguro, que es lo más importante que tengo con mi familia, ¿no? Con mi mujer y mi otro hijo Enzo, es la alegría de poder, cuando llegas a casa después de un mal día de trabajo, ya sea porque has entrenado mal, ya sea porque te han salido un partido mal, ver que tu hija es totalmente inocente y que solo quiere que su papá esté feliz, a mí me cambia la vida. Lógicamente, como a mí, yo creo que a todos los padres cuando tienen un hijo. Y lógicamente me hizo ver realmente la perspectiva del fútbol. Al final, entre comillas, porque sea mi pasión y sea lo que me guste, es un trabajo. Y te das cuenta que lo más importante es que tu familia tenga salud, que tu familia esté bien y eso es lo que yo más valoro. Entonces, cuando tomamos la decisión de tomar aquí, veo que esa parte está bien cubierta porque veo que mi familia va a estar feliz. Sí, bueno, yo he tenido la suerte de coincidir con él en la selección y yo digo, para mí tener un jugador que llega a línea de fondo y centra, pues me da la vida. Me da la vida porque hay muchos laterales que a lo mejor no son de llegar tan profundos y los centros no me da tiempo a llegar a estar en el área, ¿no? Pero un lateral como Jesús que pueda llegar hasta línea de fondo me da tiempo a llegar al área y poder hacer lo que más me gusta, ¿no? Que a lo mejor es eso de llegar al área e intentar meter gol. Como tú dices, Jesús no hay mucho más que decir de él, ¿no? Pero aquí en el Sevilla es un ídolo o el mayor ídolo de todos y en España lo acaba de hacer. Acaba de hacer historia otra vez, al final con 38 años jugando una semifinal contra supuestamente uno de los mejores jugadores del mundo y no es capaz de irse de él. Al final es un ejemplo para todos y al final eso es muy importante. Bueno, pues uno que por lo menos que compita, que tenga ganas de ganar, que tenga ambición, que no nos quedemos solo en que el último año conseguimos la salvación, sino que busquemos el mirar hacia arriba, porque al final es el mensaje que yo les he transmitido a José María, a Víctor y al míster, es el mensaje que me han transmitido a mí, que al final el Sevilla quiere estar y debe estar en lo más alto posible. Y yo creo que, digo, depende de lo que te vayas encontrando en el vestuario, al final hay mucha gente joven, que si la gente mayor es capaz de cogerla y meterla en el saco del equipo, de esos valores, al final esa gente joven nos va a dar un plus muy alto, porque tiene esa ambición y esa ilusión que a lo mejor los mayores se estabilizan o no la pierden, pero la dejas un poco de lado, ¿no? Entonces tener esa gente joven, una mezcla entre joven y veterana, creo que es un equipo muy completo para poder conseguir grandes cosas, la verdad. Si a ellos les ilusiona, ya puedo asegurar que yo estoy más ilusionado, con muchas ganas, con mucha ambición. Sé que tendré partidos buenos y partidos malos, pero sé que sudaré la camiseta como el que más, pelearé por el Sevilla como si fuese la sangre de mis venas, vamos, daré todo lo mejor de mí. Y luego digo, intentar que el equipo consiga una identidad, ¿no? Y que el sevillista se sienta identificado con eso, a pesar del resultado. Creo que eso puede ser lo más grande y satisfactorio que yo consiga.